Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Hemos tenido visitas importantes esta semana en la zona, varios ministros, secretarios de Estado, y uno de ellos es el ministro de Bienes Nacionales. Nosotros siempre estamos pendientes acerca de todas las labores que hace Bienes Nacionales. Hablábamos de incendios forestales, tiene mucho que ver Bienes Nacionales justamente con el tema de los títulos de dominio, pero hoy día vienen a una actividad bien importante, sobre todo porque le va a dar más comodidad a una institución como la PDI, va a hacer una entrega de terreno y de esto y por supuesto mucho más. Lo que nos alcance en el corto tiempo es que estamos con el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa. Gracias, ministro, por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, ministro. Buenos días, Leslie y Ángela. Gracias por tenerme acá. Bien, lo primero siempre le preguntamos, ¿llegó hoy día o ayer? Anoche. Anoche, bien. Están preparados también. Es que ayer estuvimos con la directora de Senapred y también le decíamos, venirse de repente, aunque es cortito el viaje, de repente pueden haber problemas, neblina en los aeropuertos, sí, uno nunca puede someterse a esos riesgos. Ministro, bueno, nosotros lo decíamos, la cartera de Bienes Nacionales, a lo mejor para la ciudadanía de repente puede pensar, oye, no están, ¿qué es lo que hacen? Nosotros siempre estamos aquí con el Ceremi contando acerca de la labor, pero lo cierto es que están bien insertos en las comunidades, trabajando con los títulos de dominio, trabajando con los bienes de uso público. Hoy día vienen una actividad importante. Cuéntenos un poco cómo están viendo la tarea. Está por terminar 2025 y ha sido un arduo periodo, sobre todo con el tema de las emergencias, por lo menos para su cartera. Ha sido un arduo periodo, pero también al Ministerio de Bienes Nacionales en el gobierno del presidente Boric se le ha sacado el jugo. Ha rendido mucho porque es un ministerio que tiene a su cargo la administración de nada más y nada menos que el 54% del territorio nacional. Es decir, en tanto custodios de la propiedad fiscal de todos los chilenos, tenemos que velar por el mejor uso de todo ese territorio que tiene múltiples necesidades. De hecho, mi visita tiene que ver con hitos muy importantes para la seguridad, con la reposición del complejo policial más moderno de la PDI en todo Chile, que va a tener lugar en el centro de Concepción, en un lugar muy bien ubicado y conectado. También con la disposición de un nuevo terreno en el marco del plan de emergencia habitacional en la comuna de Leu, que se suma a otro que está contiguo, donde ya se están terminando las casas en un proceso que comenzamos en nuestro gobierno. Y finalmente también una visita al Paso Internacional Pichachén en el marco del Plan Nacional de Frontera. Estamos modernizando como gobierno 40 complejos fronterizos para pasar de la situación que tomamos cuando llegamos, que era un descontrol total en las fronteras y una muy baja inversión en la infraestructura de los pasos, para hoy día en cambio estar avanzando a entregar una situación completamente distinta. Bienes Nacionales está metido en todos esos temas, además de los títulos de dominio como sí. Ministro, bueno, hablemos un poco respecto a quizá la primera actividad también que tiene relación con la entrega de terreno para la construcción del complejo de la PDI. ¿Cómo se pasa a ese proceso también? Porque usted ya lo mencionaba, hay un porcentaje importante de terrenos que son de parte de Bienes Nacionales, pero obviamente no todos pueden ser utilizados para, por ejemplo, construcción de viviendas, pensando que hoy día hay un déficit habitacional importante en el país. ¿Y cómo se llega a decir, bueno, a lo mejor este terreno, que hoy día tengo entendido que es un terreno que no estaba siendo utilizado, en el fondo no tenía otro uso, no tenía otra concesión, pase a ser, por ejemplo, en este caso, para un complejo de la PDI? Sí, nosotros tomamos decisiones respecto del uso de la propiedad fiscal, nosotros como país, en base a los instrumentos de planificación territorial, los planes reguladores, las vocaciones de uso de los suelos, que eso lo determinan las regiones y las comunas. Y en función de eso, nosotros vamos tomando decisiones como Estado, y en este caso se trata de un terreno que había estado en manos del Servio, pero que el Estado decidió allí no destinarlo a la construcción de viviendas porque la ciudad hay que planificarla, no tiene que crecer inorgánicamente. Y en este sector el uso más conveniente era el de servicios públicos, y entre ellos el de este complejo, que como les adelantaba es el más moderno que va a tener la PDI en todo Chile, que va a permitir que los funcionarios de la PDI desarrollen en muchas mejores condiciones su labor, porque hoy día esto demuestra, bueno, que la seguridad es una prioridad del gobierno, pero no solo como una preocupación, sino que es algo de lo que nos hacemos cargo. Efectivamente, lo que hacemos no es meter miedo a la población con el tema de la seguridad para capitalizar políticamente ese miedo. Nos hacemos cargo del problema de la seguridad. Y por eso en seguridad ha existido un aumento del 18% en el gasto público en seguridad desde el 2022 hasta el 2026. Por eso también tenemos hoy día un Ministerio de Seguridad Pública, es decir, una entidad dedicada con exclusividad al problema de la seguridad,
proyecto que estuvo más de 18 años frenado en el Congreso, y también como Bienes Nacionales hemos contribuido a eso, por ejemplo, con una actividad bien intensa en cuanto al desalojo de ocupaciones ilegales que daban lugar al control territorial, la verdad, de bandas criminales, sobre todo en el norte del país. Entonces, la seguridad ha sido una preocupación, pero ha sido una ocupación del gobierno, y como les digo, sí, somos responsables de no estimular el miedo a la población, sino que de hacernos cargo del problema de la seguridad, de dotar a nuestras policías de mejores herramientas y más recursos, con una inversión histórica que no habían hecho gobiernos anteriores en seguridad, y en este caso es que se va a traducir en el complejo más moderno, en una muy buena ubicación en Concepción, y esto es gracias a la labor del gobierno, al muy buen trabajo que ha hecho la PDI desarrollando un proyecto que la verdad es que se puede demorar varios gobiernos en concretarse, pero aquí estos días está súper avanzado y hoy día está en manos de la PDI el terreno ya. Ministro, ¿cómo es el traspaso de estos terrenos? Y no me refiero solamente a la PDI, porque alguien podría pensar, quien nos escucha debe decir, pues para la PDI es fácil, hay una columna vertebral de poder incentivar que todas las unidades que tienen que ver con la seguridad estén mejor, estén más cómodas, tengan más infraestructura, pero lo cierto es que ustedes también hacen un trabajo, traspasan terrenos, por ejemplo, para clubes deportivos, para sedes sociales. ¿Cómo es ese? Me imagino que a lo mejor es un trámite parecido, es diferente para la PDI, es diferente para esa junta de vecinos que nos está escuchando, porque es bien fundamental. Ustedes también hacen revisión, los Ceremis van y ven si efectivamente ese terreno que se traspasó se está usando para el fin que se pidió. ¿Cómo es ese proceso finalmente? Sí, una buena pregunta para entender bien la misión y cómo trabaja el Ministerio. Nosotros lo que hacemos es que destinamos terrenos fiscales o inmuebles fiscales a los organismos del Estado, de la Administración del Estado, y a los organismos descentralizados o a las organizaciones de la sociedad civil privada. Les entregamos concesiones por un periodo determinado de tiempo, y efectivamente lo que hace el Ministerio es que no se desentiende cuando entrega un terreno. Lo que se hace es que se suscribe un contrato para poder velar durante el transcurso de los proyectos que esto efectivamente se desarrollen y cumplan con el fin para el cual fueron destinados. Además, en nuestro procedimiento nosotros requerimos el pronunciamiento de los gobiernos regionales. Para el caso de todas las concesiones de largo plazo y las de corto, en algunos gobiernos regionales las dirime, de hecho, el gobierno regional en el contexto de la transferencia de competencias que instruyó el presidente, y fiscalizamos. Cuando partimos, la verdad es que teníamos una dotación de algo así como 40 fiscalizadores. Hoy día tenemos más de 65 en todo el país. No parece mucho para todo el territorio que tenemos a cargo, pero no deja de ser cierto que durante este gobierno se ha crecido en más del 60% en términos de nuestra capacidad de fiscalización, porque allí nosotros constatamos el buen uso, y cuando hay un mal uso se recupera ese terreno y se entrega a un mejor uso. No faltan interesados, instituciones, personas jurídicas, naturales, interesadas en desarrollar el proyecto. El mejor uso que se le puede dar a un terreno fiscal es administrarlo, es que no esté eriazo, que no esté ocioso, pero que sirva sobre todo al bien común, que sirva a un proyecto que efectivamente beneficia a la comunidad. Y allí, efectivamente, nosotros tenemos una gran e intensa labor en términos de entregar inmuebles fiscales a organizaciones de la sociedad civil, clubes deportivos, organizaciones de mujeres, de jóvenes, que le dan vida a los territorios, porque el territorio está mejor cuando es usado, cuando la gente usa los espacios que les corresponde, cuando hay vida. Sí, y ahí ha sido prioritario también ese trabajo de fiscalización, ministro, porque al menos en el último tiempo uno sí ha visto que sitios, de repente uno no necesariamente sabe que son fiscales, pero que veía mucho tiempo que estaban obviamente abandonados, que estaban haciendo sitio eriazo, y que, se hizo la revisión y que, no ahora vamos a pasarle, vamos a dar una concesión a X entidad, pero que hay una revisión también, que los sitios que quizás estábamos acostumbrados que estuvieran así, que eran fiscales, hoy día están teniendo entonces algún tipo de movimiento. ¿Hay una prioridad entonces en ese tipo de fiscalización? Absolutamente, y hemos hecho dos grandes cosas. Primero, durante los primeros años de gobierno aumentamos nuestra capacidad de fiscalización. Y por eso, durante los 3 primeros años de gobierno del presidente Boric, desalojamos más de 1.000 hectáreas en todo el país de terrenos fiscales. Y eso se tradujo en disponer muchos de esos terrenos para proyectos de los gobiernos regionales, de los servicios de salud, establecimientos educacionales. Y en segundo lugar, lo que estamos haciendo con el presupuesto, de hecho, del próximo año es consolidar la capacidad del Ministerio para habilitar estos terrenos. Muchas veces vemos terrenos fiscales que están allí, pasan los gobiernos y sigue creciendo el pasto, eriazo, y eso es porque el Ministerio antes tenía menos capacidad de fiscalizar, no tenía capacidad de mandar funcionarios a verificar el estado de esos inmuebles, pero no podía gastar recursos
en, por ejemplo, cercar esos terrenos para que no se los tomaran, en hacer las subdivisiones para que las direcciones de obras municipales nos permitieran después administrar ese inmueble, transferirlo, concesionarlo. Los terrenos están sometidos a una serie de regulaciones y el Ministerio no tenía posibilidad de gastar en eso. En nuestro gobierno habilitamos una glosa en las leyes de presupuesto que nos permite gastar de lo que recaudamos, porque el Ministerio también es un ministerio que de hecho recauda para el fisco más de lo que gasta. Recauda en términos cuando cobra por las concesiones onerosas a empresas y también cuando hay transferencia, venta de terrenos fiscales. Y en el presupuesto, de hecho, el próximo año, una de las principales innovaciones es que dotamos en el presupuesto regular del Ministerio de una capacidad de habilitación de inmuebles fiscales que no solamente no están administrados, sino que no son administrables, es decir, tienen problemas para que las instituciones se hagan cargo de estos terrenos. Y por eso obedece básicamente a que necesitamos un Estado, más allá de este debate de Estado grande, Estado pequeño, necesitamos un Estado proactivo. A mí lo que me pasa es que cuando recibimos en el Ministerio a muchas empresas, por ejemplo, lo que nos piden no son menos regulaciones, ellos necesitan de hecho más funcionarios públicos presentes en el territorio, fiscalizando, dotando al Estado de mayor capacidad de ayudar muchas veces a las empresas. Entonces, lamentablemente ahora circuló este concepto terrible de los parásitos del aparato público y la verdad es que todos esos funcionarios públicos que algunos tratan de esa manera despectiva son fundamentales para que la economía, la cultura, de lo que posibilita el buen uso de los terrenos fiscales se mueva y sea más eficiente. Entonces, hemos hecho esas dos cosas, aumentar la capacidad de fiscalización y hoy día permitirnos como ministerio gastar, invertir, que es finalmente una inversión, en habilitar terrenos fiscales que de otro modo seguirían eriazos. Y por eso ha posibilitado muchos proyectos. Y es que me imagino que también es bien dinámico el trabajo, pensando, estaba haciendo, recuerdo mientras usted nos explicaba, ministro, que por lo menos acá en Biobío nosotros tenemos desastres naturales, por ejemplo, el mismo terremoto de 2010 dejó muchos paños fiscales en mal estado de edificios, no sé, estoy recordando el de Contraloría, sé que se iba a ocupar, pero en el fondo van quedando y a lo largo del país me imagino que también es así, a medida que van ocurriendo ciertas cosas, también el Ministerio de Bienes Nacionales tiene que poner ojo respecto de, oye, hay un terreno que quizás vamos a tener que entrar ahí a mirar con más atención. Y por eso es importante el hecho de que nuestro país tenga propiedad fiscal, porque ¿qué significa que tengamos? No todos los países tienen propiedad fiscal. En muchos países es solo propiedad privada principalmente. La gracia de que exista propiedad de todas y todos los chilenos es que esto te permite planificar. Te permite, conforme van cambiando las necesidades del país, ocurriendo desastres, pero también desafíos, tú vas pudiendo administrar de manera distinta el territorio. Y por eso entregamos en concesión por un periodo de tiempo, porque no sabemos si en 30, 40 años más lo que vamos a necesitar es lo mismo que necesitamos hoy día en un determinado territorio. Claro. Y se han modificado los cursos de agua después de muchos desastres. Y eso significó que se incorporó al fisco terrenos, bordes de río que van a permitir hacer otros proyectos de mitigación muchas veces, pero también de algunos servicios. Ministro, una de las prioridades también hoy día o urgencias que hay es el tema habitacional y uno de los problemas que en el fondo también hay para poder dar solución a esta problemática es la escasez de terreno obviamente construible con las características. ¿Cómo hay Bienes Nacionales ha estado trabajando para decir ya dentro de lo que nosotros tenemos, esto es, por ejemplo, eventualmente factible de ser utilizado para construir vivienda también y dar solución a este tema? Sí, lo que hemos hecho como ministerio forma parte del esfuerzo que hemos hecho como gobierno conducido por el Ministerio de Vivienda y su plan de emergencia habitacional, que ya lleva más del 80% de cumplimiento. Nosotros heredamos una situación de un tremendo déficit habitacional en el país. Nos pusimos el objetivo de que se construyeran 260.000 viviendas en el periodo de gobierno, que era un objetivo bien ambicioso, que de hecho en la región del Biobío se sobrecumplió. Hoy día hay un cumplimiento del 119% exactamente, porque de lo que se trata no es solamente de cumplir con una cifra y llegar hasta ahí fría, es seguir avanzando más. Y en ese desafío el rol de Bienes Nacionales es bien importante porque disponemos terrenos fiscales, sobre todo que están bien ubicados. Ya en las ciudades hay muchos terrenos fiscales que, como hablábamos antes, sus usos y vocaciones fueron cambiando. Y en el caso de la región del Biobío, hoy día lo que vamos a hacer de hecho es entregar un permiso de ocupación al Servio de un terreno que se está transfiriendo al Servicio de Vivienda y Urbanización y que está colindante, contiguo a otro terreno en Leú,
que ya está transferido y en el cual ya va más de un 90% de avance en la construcción de las viviendas. Eso comenzó en nuestro gobierno. Y ya, esto es lo que quiero decir. Cuando el Ministerio de Bienes Nacionales aumenta la cantidad y la agilidad en la transferencia de estos terrenos, la casa definitiva llega mucho antes a la familia. Se traduce en años de avance. Y de hecho, durante los 3 primeros años de nuestro gobierno, hemos transferido 20 veces más de hectáreas de terrenos fiscales que el gobierno anterior. 20 veces más, sin ningún relajamiento normativo, sin ninguna ley nueva, de hecho elevando los estándares. Hoy día solo transferimos terrenos que son priorizados por Serviu. O sea, Serviu hace el trabajo de mirar si efectivamente sirve para generar vivienda. Exacto, porque no se trata de pedir terreno y transferir si después Serviu no va a poder tener los recursos, por ejemplo, para construir. Cuando llegamos al gobierno, yo partí como jefe de gabinete en este ministerio, tuvimos que devolver a Serviu terreno en varias regiones porque no se habían podido construir. Hoy día lo que hacemos es que transferimos solo los que están priorizados, es decir, los que el Ministerio de Vivienda dice, sí, efectivamente nos podemos hacer cargo de este terreno y no va a quedar ahí heriazo y potencialmente siendo objeto de una ocupación ilegal. Y además nosotros elevamos el estándar para que reducir los riesgos de que después no se pueda construir allí. De hecho, hoy día con este permiso de ocupación el Serviu va a poder adelantar los estudios de suelo y de cabida para determinar cuántas viviendas efectivamente se van a poder construir allí y diseñar mejor ese proyecto. 20 veces más de terrenos fiscales, y eso es porque hemos puesto una prioridad en la vivienda social. Hace unos meses una candidata presidencial nos criticó duro en la región de Antofagasta porque no habíamos transferido suficientes terrenos fiscales. Ella fue autoridad de un gobierno que no transfirió ni una sola hectárea de terreno fiscal en esa región. Nosotros habíamos transferido más de 20 ya. Entonces, esto es lo que yo quiero plantear, que tenemos que dejar este estándar de aquí para arriba, o sea, que se espere y se exija mucho más del Ministerio de Bienes Nacionales, porque actuamos como propietarios de terrenos que son de todos los chilenos, que tienen que servir al bien común y no al interés particular, y se le puede sacar mucho más trote a un ministerio que de esta manera contribuye a algo tan sensible y urgente como es la emergencia habitacional y que las viviendas definitivas lleguen pronto a la familia y no con tantos años de espera. Estamos conversando con el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa. Tiene una agenda, pero que lo va a llevar por distintos puntos de la región del Biobío. De norte a sur. Sí, de norte a sur ahí en varias partes, pero por supuesto siempre es muy fundamental. Se nos van a quedar muchos temas afuera, ministro, pero muy cortito ahora. Usted decía, somos mucho más que títulos de dominio, pero a nosotros nos gusta mucho conversar y pensando en que ayer se presentó este plan de incendios forestales, ustedes son de mucha coordinación. Así como nos decía, trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, también trabajan, por ejemplo, con desarrollo social en todo lo que son las emergencias para que la gente, y nosotros hemos, a través de las autoridades locales, nos han venido a contar cómo se han ido acortando los tiempos justamente en ese proceso de títulos de dominio. Sí. Me imagino que para ustedes también ese es un check en la lista de los logros. Absolutamente. ¿No? La otra gran misión del Ministerio de Bienes Nacionales es el otorgamiento de estos títulos de dominio, que lo que hacen es entregar certeza respecto de la tenencia y la propiedad de un inmueble que las familias han habitado durante mucho tiempo. Uno de los requisitos es vivir allí hace tiempo, no tener conflictos con otra persona, es decir, terrenos que son de las personas pero que no tienen los papeles que les permiten, por ejemplo, postular a subsidios habitacionales, de agua, de alcantarillado, de luz, tampoco les permiten heredar como corresponde. Es un problema importante para la vida de las personas. Y lo que hicimos como gobierno fueron dos grandes cosas. Primero, hacernos cargo de varios problemas normativos que nos impedían regularizar con la intensidad que se necesita. Sacamos una ley con el apoyo del Congreso para elevar el techo del avalúo de los inmuebles que son susceptibles de ser regularizados por el decreto ley nuestro, 2695, porque el precio del suelo ha crecido mucho, sobre todo por las parcelaciones. Entonces estaban quedando muchas familias fuera de la posibilidad de acceder a la regularización con nosotros. Eso ya es ley. Subimos el techo tanto en inmuebles rurales como urbanos. Y también habilitamos otra posibilidad para que la recepción provisoria de obras municipales ya fuera suficiente para regularizar como era antes. Y esto nos va a permitir dejar como legado una mayor capacidad de regularización, que también en el caso de las emergencias se ha traducido en esta región en convenios que nos permiten agilizar los tiempos de tramitación y que se han cumplido tanto en esta región como en Valparaíso, para que aquellas familias que fueron afectadas por los incendios vean el título de dominio en sus manos en un tiempo mucho menor al que lo recibe el común de los mortales en el trámite regular que tiene nuestro ministerio, que de todas maneras ha sido agilizado.
Y este es un trabajo que hacemos, sí, con los gobiernos regionales y los municipios. Buena parte de nuestro presupuesto viene de convenios que nos dan, porque hay que focalizar y tener una mirada regional de los títulos de dominio. Así que es una tarea muy bonita, que se traduce en mucha certeza y felicidad para la familia, y en esta región vamos muy avanzados y aspiramos a llegar a cerca de las 5.000 títulos de dominio entregados durante nuestro periodo. Buenísimas noticias, la que nos vino a contar el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, y que por supuesto ustedes han podido escuchar a través de nuestra mesa de noticias. Ministro, que le vaya muy bien en sus actividades acá en la zona. Bienvenido, por supuesto, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Ángela, Leslie, que esté muy bien. Igualmente, gracias.